podemos ver a Dios mostrando el amor de Dios. Porque usted sabe que el Señor Jesucristo es Dios, ¿verdad? Hablaba con alguien hoy a mediodía y me decía él, bueno, pero entonces ustedes, ¿de qué denominación son? Me preguntó. Y le digo, la verdad es que no estamos en ninguna denominación, pero y entonces, ¿en qué ustedes creen? Y le digo, creemos en el Señor Jesucristo que vino a salvar la humanidad. Creemos que vino y murió en la cruz del Calvario, enviado por el Padre, y creemos en la obra del Espíritu Santo. Y me dijo, entonces ustedes son de los que creen que Jesucristo es Dios. Y le digo, sí. Ya. Porque hay otros que no creen, ¿no? Sí, hay otros que no creen. Pero ustedes creen, ¿no? Sí, nosotros creemos. ¿Y qué días guardan? Y así me empezó a hacer una serie de preguntas. Y saben, hermanos, eh, las barreras que pone la religión, las barreras que ponen las denominaciones y todo eso, tienen que ser algo que nosotros debemos superar a través del conocimiento del Evangelio. Y saben, no hay cosa más maravillosa que ver la realidad del Evangelio. Y la realidad del Evangelio no es otra cosa que Dios mostrando el amor de Dios. ¿Qué dice Juan 3:16? ¿Se acuerdan? Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios mostrando el amor de Dios. Dios pudiendo dejar a hombres perversos, perdidos, extraviados, que no desean de Él, en lugar de dejarlos que se pierdan, viniendo Él personalmente a salvarlos. Eso es el Evangelio. Ahora, podemos hacernos la siguiente pregunta: ¿cómo podemos percibir Juan 3:16 en este capítulo? Y la primera cosa que quiero que miremos es el amor de Dios. El Señor Jesucristo le ha revelado el amor de Dios a la samaritana. ¿Cómo así? Mire lo que dice en el versículo 1. Dice: cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José, y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Una cosa interesante: Jesús vio que había una especie de incomodidad entre los discípulos de Juan el Bautista. Hay ocasiones en que otro ministerio nos causa incomodidad, pero saben que es importante entender que lo que debemos hacer es buscar la perfecta voluntad de Dios. Y él aquí, entendiendo lo que estaba pasando, decide irse a Galilea. Oye, él podía decir un ratito, yo soy Jesús, y decirle a Juan que se las arregle, y si no le gusta, pena querido, porque yo soy Jesús. Pero él no hizo eso. Entendiendo que había cierta murmuración, se apartó, decidió apartarse. Y lo que hizo fue demostrar: no vengo a competir con el ministerio de Juan. Usted sabe que la gente siempre mira las cosas en tono competitivo. El hombre es competitivo por naturaleza, pero en el Evangelio no hay competición. ¿Qué dije yo? No hay competición. Porque competición hay cuando usted busca algo para sí, pero en el Evangelio todos buscamos la gloria de Cristo. ¿Está aquí? Usted y yo buscamos la gloria de Cristo. ¿Para qué vino usted esta noche? ¿Para decirle a su suegra, yo pues voy a la iglesia cuando usted discute con ella? No, ¿verdad? Usted vino esta noche para buscar la gloria de Cristo y para mostrar la gloria de Cristo. Y ese es el propósito de estas reuniones. Así que fíjese que Jesús, en una actitud bien preciosa, me hace acuerdo a David. ¿Se acuerdan cuando David había un problema? David no se quedaba a pelear ni era contencioso. Me hace acuerdo a Isaac cuando le buscaron pelea a los de Gerar. Isaac tampoco peleó, se fue calladito. Me hace mucho acuerdo al Sermón del Monte. Bienaventurados los pacificadores. Me hace mucho acuerdo a Pablo diciendo: nada hagan por contienda. Y si usted mira en toda la palabra del Señor, usted verá a Dios mostrándose Él mismo en su amor, con su amor, y no es necesario que haya contienda. No es necesario ser contenciosos. Ahora, me gusta mucho lo que dice en el versículo 4: y le era necesario pasar por Samaria. ¿Por qué le era necesario pasar por Samaria? Habían como 3 caminos por los que él podía ir. ¿Por qué le era necesario pasar por Samaria? Porque acuérdese que Jesús no se movía por sí mismo. Jesús hacía lo que el Padre le mandaba, ¿se acuerdan?
No hago nada que el Padre no me mande hacer. Y no digo nada que el Padre no me que no me mande decir. Bueno, era necesario, ¿sabe por qué? Porque había una mujer que conocía a un Dios de oídas y el verdadero Dios se quería mostrar a esta mujer. Era la voluntad del Padre que la samaritana conozca a su hijo y conozca el amor de él a través de su hijo. Entonces dice, vino pues a una ciudad llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Por cierto, este pozo de Jacob era un pozo que se cavó encima de una vertiente constante de agua. Y quiero decirle que ese pozo está en vigencia hasta hoy. Ese pozo continúa funcionando, el pozo de Jacob. Acuérdense que había habido un inconveniente. Los israelitas se habían dividido en dos grupos. Un grupo era lo que quedó llamado como Israel y otro grupo era Judá. ¿Se acuerdan? Judá y Jerusalén. Se dividió entre el reino del norte y el reino del sur. Con el tiempo los israelitas se habían ido apartando de la verdad. En determinado momento, cuando el reino se divide, Jeroboam dice, no, a partir de ahora ya no van a ir a adorar a Jerusalén, no quiero que vayan a adorar a Jerusalén. Y Jeroboam, un rey que Dios había puesto para Israel, se inventó una religión. ¿Qué dije yo? Se inventó una religión y dijo, no, a Dios no lo van a adorar allá en Jerusalén como hacen los judíos. Ustedes se van a quedar aquí y vamos a adorar a nuestra manera. Y vamos a tener nuestra propia adoración. Y vamos a tener nuestro propio templo. Y vamos a tener nuestra propia relación con Dios. Los israelitas se olvidaron que la relación con Dios no es a la manera del hombre. La relación con Dios es a la manera de Dios. ¿Está aquí? ¿Cómo usted se relaciona con Dios? ¿A la manera de Él o a su manera? Y de repente cambió la adoración, cambió el modo de cantar, cambiaron los sacerdotes, cambió el sacerdocio. Los israelitas se inventaron un nuevo tipo de sacerdocio. ¿Sabe cómo era? Alguien le caía bien a Jeroboam y Jeroboam lo nombraba sacerdote. Entonces, se había ido desvirtuando tanto el asunto de la adoración y había empezado a haber una especie de contienda entre israelitas y judíos. Y los judíos sabían, entendían y conocían de dónde viene la salvación y los israelitas pensaban que ellos sabían. Y Israel estaba ocupando esta porción de tierra que es Samaria. Entonces, la mujer samaritana pensaba que ella conocía a Dios, pensaba que ella sabía el modo de acercarse a Dios, pensaba que ella tenía una relación con Dios. Es súper interesante porque por una cuestión de religión, los judíos no se hablaban con los samaritanos. No había nada en común. Y fíjese cómo Jesús va derribando una a una todas las limitaciones para que esta mujer entienda el amor de Dios a través del Evangelio. Fíjese que la primera cosa que Jesús hace es destruye la división racial. Había un problema de raza, había un problema, no, nosotros somos samaritanos, no, nosotros somos judíos, no, nosotros no nos juntamos. Había también, al mismo tiempo con eso, había una división respecto de la adoración. Y mire cómo el Señor le habla y dice, y estaba allí junto al pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así, junto al pozo, era como la hora sexta. Vino una mujer samaritana a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. La hora sexta, contando desde las 6 de la mañana, era el mediodía. Era las 12. Piensa en esto. En el desierto, cuando es de mañana, muy de mañana, hace frío. Y toda la noche hace un frío insoportable. Pero cuando es de día, hace calor. ¿Cuál cree que es la hora más fuerte del calor en el desierto? La sexta hora, el mediodía. A partir del mediodía hasta las 5 de la tarde es súper caliente. Ahora, todas las mujeres, porque las mujeres eran las encargadas de recoger el agua, todas las mujeres se juntaban, hacían grupos e iban entre grupos de mujeres o en la mañana o en la tarde a recoger el agua. Es extraño que esta mujer haya estado al mediodía, a las 12, cuando el sol está más caliente. Algunos teólogos coinciden en pensar que esta mujer iba a esa hora por la reputación que esta mujer tenía. Era vista como una mujer de mala vida. Fíjense todas las dificultades que habían. Jesús era un rabí. Un rabí no hablaba con mujeres. Jesús fue y habló con esta mujer.
Jesús era judío, la mujer era samaritana. Los judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Jesús fue y habló con esta mujer. Jesús, siendo el maestro y siendo santo y siendo el Hijo de Dios, a ojos de hombres no debía hablar con gente que no era santa, y esta mujer no tenía nada de santa, pero Jesús se acercó y habló con ella. Dame de beber, dame de beber. Inmediatamente ella le dice, la mujer samaritana le dijo, perdón, pero pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. Mientras Jesús se quedó en el pozo, los discípulos se fueron a Samaria a comprar comida. Y entonces aparece esta mujer y la mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber que soy mujer samaritana? Había una división racial, había una división, había un problema de religión, había un problema en muchos aspectos. Escuche, esto a mí me muestra una cosa, no hay impedimento para que usted le muestre a Cristo a cualquier persona. ¿Está aquí? No hay impedimento. No busque razones para no presentar el evangelio a alguien. No diga, no, este es masista, comunista, ¿qué le voy a predicar a este? Predíquele. No, este es, ¿cómo se llama? Oligarca, no quiero saber, no le voy a predicar a este. No, predíquele. ¿Qué le voy a predicar al colla ese? Predíquele. Predíquele. ¿Pero qué le voy a predicar al kunumi ese? Predíquele, aunque sea kunumi. ¿Está aquí? No hay impedimento, no hay. El Señor Jesucristo murió por todos los hombres. No existe lengua, tribu, nación, no existe estatus social, no existe nada que sea un impedimento para que usted le hable del evangelio a una persona, no existe nada. Y Jesús, siendo Dios, rompió todos esos, si usted quiere, paradigmas que habían en la época. Y Jesús se acerca a esta mujer y habla con ella. Ella inmediatamente le saca a relucir, oye, ¿no te estás desubicando? Era una buena manera de decirle, no me hables, ¿no les parece? ¿Cómo me vas a pedir a mí siendo yo samaritana si judíos y samaritanos no se tratan entre sí? ¿Cómo vas a venir a hablar conmigo? Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Jesús comienza a revelársele. Y Jesús ahora va a tratar con otro aspecto de esta mujer. Y el otro aspecto es que esta mujer tenía una confusión entre lo físico y lo espiritual. Y es una cosa que usted ve en todos los hombres de la tierra. Confunden lo físico con lo espiritual. Y si somos honestos, la gran mayoría de los hombres están centrados en ¿qué? ¿En lo físico o en lo espiritual? ¿Qué dicen ustedes? En lo físico, en lo que se toca, en lo que se ve, en lo que se palpa. Y Jesús estaba hablando de otra cosa. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer dijo, Señor, no tienes con qué sacarla. ¿Se da cuenta? Jesús me hace mucho acuerdo a la charla con Nicodemo. ¿Se acuerdan de la charla con Nicodemo? Jesús estaba hablando de lo espiritual y Nicodemo le entendía lo natural. Lo natural. Y aquí hay otra vez el mismo inconveniente. Piensen en esto, Nicodemo era judío. Debió entenderlo de una mejor manera. Pero si usted se da cuenta, Nicodemo estaba en las mismas condiciones que la mujer samaritana. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? Y sacó algo interesante. ¿Acaso tú eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame esa agua, para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. ¿Vio? Ella continúa con el pensamiento de lo natural. Y está pensando, este debe tener una manera de sacar agua del pozo, él debe tener alguna forma, y continúa centrada en eso. Ahora Jesús va a ir un paso más adelante y Jesús va a hacer que ella reconozca su autoridad. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. ¿Sabe cómo es que él va a hacer que ella reconozca la autoridad de él? Le va a mostrar que él es Dios. Le va a hacer notar que él la conoce. Mi hermano amado, cuando a usted le toque predicarle el evangelio a alguien, hágale saber que Jesús lo conoce, que Jesús la conoce,
que Jesús conoce lo más profundo de su corazón, que Jesús conoce sus defectos y sus virtudes, pero a pesar de eso vino a este mundo para buscar a esa persona. No seamos religiosos tratando de imponer una religión a otros, seamos hijos de Dios mostrando el amor de Dios a las demás personas. Dejemos que Dios muestre su amor a través de nosotros. ¿Amén? ¿Está aquí? Entonces hemos visto, Jesús se ha sobrepuesto a lo racial, al regionalismo, si usted quiere. Y luego Jesús se ha sobrepuesto a la confusión de lo físico y lo espiritual. Pero además de eso, ahora Jesús va a llevar a esta mujer al punto donde toda persona que predica debe llevar a quien le escucha. Y ese punto se llama arrepentimiento. Le va a mostrar su vida. Mire, dice, Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. ¿Por qué es que ella asocia lo que Jesús le dice con los profetas? Porque todo verdadero profeta llevaba al pueblo al arrepentimiento. ¿Qué dije yo? Hermanos, la relación con Dios se basa en arrepentimiento. Y mientras nosotros no entendamos y vivamos de verdad para el Señor y arrepintiéndonos constantemente de cada actitud egoísta, de cada pensamiento egocéntrico, etcétera, etcétera, nosotros no vamos a entender el Evangelio. Nosotros debemos entender que el Evangelio consiste en una vida de constante arrepentimiento. Por cierto, aprovecho y le pregunto, ¿tiene usted algo de qué arrepentirse hoy? Porque Jesús está aquí. Porque Jesús vino por usted, porque Jesús quiere que usted no esté en confusión, porque Jesús le ama, porque Él quiere mostrarle el amor de Dios. Fíjese que la mujer le dijo, Señor, me parece que tú eres profeta. Y entonces busca la manera de zafarse. Me estás hablando de arrepentimiento, te voy a hablar de adoración. ¿No le pasó alguna vez hablar con alguien y quererle predicar el Evangelio y le sacan otra charla? Sí, pero la Virgen. No, sí, pero hay que guardar el sábado. No, sí, pero es que Jesús no es Dios. Y sacan rápidamente las diferencias. Y le dice ya, nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. ¿Sabe qué pasa? Ellos dijeron, mire cómo es sutil el engaño. Ellos dijeron, en el monte fue donde se hizo por primera vez altar a Jehová y lo hizo Abraham. Y nosotros somos hijos de Abraham. Entonces nosotros vamos a hacer nuestro propio altar en el lugar donde hizo el padre Abraham. Pero Dios había dicho en Jerusalén, ¿se acuerdan dónde se hizo el templo? En Jerusalén. Es muy fácil encontrar razones para tener nuestra propia adoración a Dios. Y esta mujer rápidamente le saca el asunto de la adoración. Ahora mire lo que Jesús le dice. Oye, no se trata del lugar. No se trata del lugar. No se trata de lo físico. No se trata de la ocasión. Se trata de lo que hay en los corazones. No se trata solamente de decir yo adoro a Dios. Se trata de que tu corazón verdaderamente haya sido cambiado. Y esto es lo que le muestra ahí. Jesús le dice, vosotros adoráis lo que no sabéis. Estaban extraviados. La religión de ellos era vana. Igual que la de los judíos. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Paradójicamente, mire, la salvación viene de los judíos, ¿no? Pero los judíos no entendieron ni conocieron a su Señor cuando su Señor estuvo en la tierra. Y no solo eso, lo asesinaron, lo mataron al Señor Jesucristo. Bueno, sigo, dice, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Y luego dice en el versículo 24, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Podríamos hacer un ejercicio rápido, ¿no? Mientras estuvimos cantando, ¿usted adoró? ¿Cómo cantó? ¿Cantó en espíritu y en verdad? ¿O cantó con tedio? ¿O cantó con cansancio? ¿O cantó como repitiendo algo y simplemente eso? ¿Su canto fue el resultado de su relación con Dios todo este día? ¿O su canto fue nada más que un desahogo del cansancio?
determinará esa verdad. Lo que va a determinar esa verdad es cómo está realmente tu corazón. ¿Cómo es realmente tu relación con Dios? ¿Cómo es nuestra relación con Dios? Ahora, esta mujer entendió la autoridad del Señor, reconoció la autoridad del Señor y ahora va a reconocer que, oye, del modo como Él habla, no puede ser otro que el Salvador. Mire lo que dice el 25. Le dijo a la mujer, sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Ella está entendiendo que Jesús es el Mesías. Pero a pesar de eso, ella todavía está guardando su postura. Le está diciendo, a mí no me va a decir nadie cómo yo me voy a relacionar con Dios. Cuando venga el Cristo, Él me va a enseñar. Si alguna vez te dicen eso, vos decirle, correcto, es verdad, es verdad. Y oro para que conozcas al Cristo, oro para que conozcas verdaderamente al Señor. Dice, Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. No hay cosa más maravillosa que cuando Cristo decide revelarse a alguien. No se trata de que usted y yo hagamos que la gente entienda y conozca a Cristo. Se trata de que nosotros mostremos a Cristo, pero que también Cristo se revele a través de nosotros. Hermanos, no seamos orgullosos, soberbios, intolerantes, creídos, que pensamos que somos los dueños de la verdad. No, fíjese, Dios mismo está ahí humillándose a hablar con una mujer que no quiere hablar con Él. Pero con mucha paciencia, Dios se está revelando a esta mujer. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Justo cuando están hablando eso, llegan los discípulos. Versículo 27. En esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo, ¿qué preguntas o qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid a ver un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Entre tanto, los discípulos le rogaban diciendo, Rabí, come. Él les dijo, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. A los discípulos, él también le está hablando en sentido espiritual, pero los discípulos están pensando en sentido físico. Mire, dice, entonces los discípulos decían unos a otros, ¿habrá traído a alguien de comer? Si fuera de EGM y hubiera sido el pastor Picolín el que está charlando con alguien, ¿será que esta tipa ya lo está queriendo conquistar con la comida al pastor? ¿Verdad? ¿Qué le habrá traído, no? ¿Qué le habrá cocinado? Sí, porque me han dicho que esta mujer cocina. ¿Le habrá traído a alguien de comer? Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Jesús le estaba diciendo, señores, no se trata de comer. Se trata de obedecer al Padre, se trata de hacer la voluntad de Dios. Se trata de que yo haga aquello para lo que Dios me mandó. ¿Está aquí? ¿De qué se trata tu vida? ¿Se trata de comer y beber o se trata de que hagas lo que Dios te encomendó hacer? Versículo 35, ¿no decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos porque ya están blancos para la siega, y el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, porque el que siembra, para que el que siembra goce juntamente con el que siega. ¿Sabe de qué está hablando? Está hablando de la semilla va a caer a tierra y va a morir. Está hablando de voy a morir, pero ¿saben qué? Rápidamente a ver que es el tiempo de la siega. Porque voy a resucitar. No pasaron ni 40 días. Bueno, pasó un poquito más de 40 días. Vino el Espíritu Santo y predicó Pedro. Y se convirtieron más de 3,000 personas. ¿Era el tiempo de la siega o no era el tiempo de la siega? Venía el tiempo de la siega. Porque en esto es verdadero el dicho, uno es el que siembra y otro es el que ciega. Qué lindo. Hermano, nosotros somos solo sembradores. ¿Qué dije yo? Somos solo sembradores. Dígale al que está a su lado, yo soy sembrador. Despertate, yo soy sembrador, dígale. Aunque estoy muerto de sueño, soy sembrador, dígale. Todo aquel que conoce la palabra de Dios y todo aquel que habla de la palabra de Dios es nada más que un sembrador. No va a haber argumento humano que consiga cambiar el corazón de nadie. Amén. Pero ¿sabe qué es lo más maravilloso? Usted es alguien que siembra y mientras usted siembra, el Espíritu Santo está obrando en el corazón de esa persona y quien va a convertir a esa persona es el Espíritu Santo. Por cierto, el Espíritu Santo no trabaja cuando nosotros queremos. ¿Qué dije yo? No trabaja. No se frustre. Predique.
El resultado no depende de usted, no depende de mí, el resultado depende del Espíritu Santo. Él tiene sus tiempos y sus sazones. Él sabe cuándo. ¿A quiénes le predicaron antes de, muchas veces antes de que verdaderamente se conviertan? Levanten la mano los que vivieron eso. Me incluyo. ¿Vio? El Espíritu Santo tiene sus tiempos y sus sazones. Ahora, lo suyo y lo mío es perseverar. ¿Qué dije yo? No se canse de predicar. Y no se canse de repetirle lo mismo a la misma persona. Llegará un momento en que el Espíritu Santo hará su obra y usted dirá, gloria a Dios. ¿Sabe qué es lo maravilloso? Que el Padre no permite que alguien se convierta cuando yo quiero, porque si no yo diría, yo lo convertí pues. Y me robaría la gloria de Dios. Entonces el Padre nos da el privilegio maravilloso de predicar, pero el resultado depende de Él. ¿Se acuerdan de yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios, ¿verdad? Entonces nosotros somos solo encargados de llevar el mensaje, somos sembradores de la palabra. Porque uno es el que siembra y otro es el que ciega. Yo os he enviado a cegar lo que vosotros no labrasteis, otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad, ¿qué? Creyeron. Y esto me lleva al siguiente punto. Esta mujer, no solamente Dios le arregló el problema racial que ella tenía, no solamente le solucionó el problema físico y espiritual, la confusión esa que ella tenía, no solamente le mostró la autoridad que él tenía, sino que hizo que ella reconozca que él era el Salvador. Cuando el Señor Jesucristo se manifiesta en alguien como Señor y Salvador, es imposible que ese alguien deje de mostrar al Señor Jesucristo. Y esta mujer, mire lo que aconteció. Muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él. ¿Por qué? Por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Este conoce mi vida. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos y se quedó allí 2 días. Y creyeron muchos más por la palabra de él y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Qué hermosa esta situación. Ya no creían por lo que ella les contaba. Maravilloso es contar nuestro testimonio. Cuente su testimonio, es bueno. Pero llegará un rato en que las personas creerán no por lo que usted les contó, creerán porque la obra de Dios sobrenatural se hizo real en los corazones. Amén. Entonces, no vaya a decir, este se convirtió porque yo pues le prediqué, yo le conté mi testimonio por eso. Yo pues oraba por eso se convirtió. No, las personas se convierten porque el Señor las toca. Amén. Pero usted sea un testimonio vivo de Él, usted muestre que Cristo Jesús está en usted. Bueno, vemos el amor de Dios revelado a la samaritana a través de esta situación. Jesús hizo un trabajo profundo. Fíjese que hay personas que se convierten en un proceso más largo y hay otras que se convierten en un proceso más corto. Y eso es lo que pasaba con el noble que vamos a ver a continuación. Podemos ver el Juan 3:16 cumplido en el amor de Dios revelado al noble. Fíjese lo que dice en el 43. 2 días después salió de allí y fue a Galilea, porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron, habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén en la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta. Acuérdese, Jesús fue a la fiesta y ni su familia creía en él, ¿se acuerdan? Tenés que empezar a hacer milagros, etcétera, etcétera. Algunos de los que vieron las cosas que Jesús hizo en la fiesta, ahora volvieron y lo están buscando porque estaban creyendo por lo que él había hecho en la fiesta. De entre esos vino, dice vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino, y había en Capernaum un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. Cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo que estaba a punto de morir. Este hombre tenía una necesidad y este hombre en medio de su necesidad buscó a Dios. Les hago una pregunta. ¿Alguno de ustedes vino con una necesidad esta noche buscando a Dios? Levante la mano el que vino con alguna necesidad. Pues tengo una noticia que darle. Dios está en este lugar y Dios conoce la necesidad que usted tiene. Y al igual que este hombre que se acercó al Señor por necesidad, esta noche usted puede salir de este lugar saciado,
usted puede salir ayudado por Dios, usted puede salir consolado, usted puede salir fortalecido, usted puede salir sanado por Dios en esta noche, porque Dios está en este lugar. Bueno, dice, cuando oyó que Jesús había llegado a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo que estaba a punto de morir. Jesús aprovechó para dar una enseñanza, dice, si no viereis señales y prodigios, no creeréis. Con esto Jesús está diciendo, ¿saben qué? Qué importante que es creer sin ver. Un comentario decía, es increíble, pero una de las máximas muestras de incredulidad son aquellos hombres que se dicen de la fe y que andan en busca de milagros, que solo quieren ver milagros, y milagros, y milagros, y milagros. Porque la verdad del evangelio es, o de la fe, es certeza de lo que se espera y convicción de lo que no se ve. Quiero que mire cómo Dios tocó la vida de este hombre. Fíjese que entonces Jesús le dijo, si no viereis señales y prodigios, no creeréis. Versículo 49. El oficial del rey le dijo, Señor, desciende antes que mi hijo muera. Estaba preocupado, ¿no? Ahora mire la respuesta de Jesús. Si usted va a buscar a alguien, lo menos que usted quiere, o lo mínimo que usted espera es que ese alguien vaya con usted y le diga, bueno, vamos, voy a orar. Si usted va a buscarme a mí y tiene un enfermo, lo mínimo que usted quiere es que yo salga a la hora que sea de mi casa y vaya y ore por su enfermo y lo unja con aceite, ¿verdad? Eso es lo que usted está esperando. Pero fíjese que el Señor no obra de la manera que nosotros esperamos, hermanos. Eso me lleva a otro punto. No encuadre al Señor, no, el Señor obra solo de esta manera. La gracia de Dios es multiforme. Dios puede decidir ir a un lugar y Dios puede decidir quedarse e ir después, o Dios puede decidir no ir y de todas maneras estar en ese lugar. El oficial del rey le dijo, Señor, desciende antes que mi hijo muera. Desciende antes que mi hijo muera. Ahora, Jesús le habla a este hombre y el hombre tiene la actitud de toda persona de fe. Jesús creyó. Si usted vino con una necesidad esta noche, Jesús le está hablando, o es el anhelo de mi corazón de que Jesús le esté hablando a través de esta palabra y de que usted pueda empezar a tener la convicción que solo da la fe. Yo estoy seguro de que Jesús está aquí y estoy seguro de que Él conoce su necesidad. Entonces ahora es necesario que usted crea. Mire lo que Jesús le dice. Jesús le dijo, ve, tu hijo vive. Quiero que entienda esto. Jesús está, como por decir, en Santa Cruz, y este hombre, el lugar donde estaba este hombre, vamos a decir, es como ir al Torno, como ir entre Montero y Guarnes, una cosa así. Está como a 30, 35 kilómetros. Piensen esto, si es en caballo demoraría mucho, y si es a pie mucho más todavía, ¿verdad? Si es en carruaje iba a demorar mucho. Ahora, fíjense que Jesús le dijo, ve, tu hijo vive, y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Ahora, ¿sabe qué es lo interesante de esto? Aparentemente el hombre no se fue directo a su casa. El hombre creyó. Hermano, no se desespere por ver resultados. Dije yo, no se desespere. No apresure a Dios. Deje que Dios haga, porque Dios tiene sus tiempos. Y quiero decirle algo, los tiempos de Dios son los mejores. Son los mejores. Dios no obra cuando yo quiero. Dios me mandó a pedir. Pedid y se os dará. Pero no dice que me va a dar lo que yo le pida. Pero con toda seguridad se me va a dar. Y lo que Dios da siempre es mejor que lo que yo esperaba. Él dice, tocad y se os abrirá. Él no dice, tocad y se os va a abrir en cuanto toquen. No, dice, tocad. Lo mío es tocar, lo de Él es abrir. El tiempo no es mío, el tiempo es de Él. Él dijo, busquen y van a hallar, pero no dijo lo que busquen van a hallar. Lo nuestro es pedir, tocar y buscar. Lo de Él es responder cuando Él quiere, darnos lo que Él quiere, hacer cuando Él quiere, y eso es lo mejor para nuestras vidas. Amén. Este hombre no se fue corriendo, ay, es que quiero ver si no, para volver otra vez y decirle que no. No, él se fue creyendo. Algunos creen que se quedó a dormir y se fue al día siguiente recién. Porque dice en el versículo siguiente, cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas diciendo, tu hijo vive. Ahora fíjese que dice, ve, tu hijo vive, y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue.
¿Usted cree en la palabra? ¿Usted cree? ¿Usted verdaderamente cree en la palabra de Dios? ¿Usted cree en lo que Jesús dijo? Entonces él les preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor. Y le dijeron, ayer a las 7 dejó la fiebre. Ayer a las 7 le dejó la fiebre. Este noble descubrió rápidamente el resultado de creer sin ver. Estamos acostumbrados a creer. Usted ha visto que en las campañas de milagros y sanidades, ¿qué es lo que se hace? Se busca que haya un milagro para que los otros crean que también Dios les puede hacer un milagro. ¿Es así o no es así? He descubierto varias veces los evangelistas, esos que van y hacen sanidades, pagándole a gente para que simule haber sido sanada. Y quizás lo hacen con una buena intención. Oye, es que si ven que alguien se sana, la otra gente va a creer y eso va a ayudar a su fe. Pero hermanos amados, la fe viene de Dios. El creerle a Dios viene de Dios. No necesitamos nosotros hacer una imitación de milagro para que usted crea que Dios le puede sanar. Dios le puede sanar. Dios puede hacer una obra maravillosa en su casa, en su hogar, en su negocio, en su finanza, en aquello en lo que usted está necesitado. Dios lo puede hacer. Usted lo que necesita hacer es creer, y la otra parte que es tan difícil es esperar. Entonces él le preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor y le dijeron, ayer a las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho, tu hijo vive, y creyó él. Y quiero que lea el saldo. ¿Qué más dice? Con toda su casa. Mi amado, piense en esto. El que usted crea con fe verdadera, con esa fe que es certeza de lo que espero, convicción de lo que no veo, trae beneficio no solo a usted, sino también a toda su casa. Mire, con el simple hecho de creer, este hombre llega a su casa, descubre el milagro, les cuenta lo que ha pasado, les avisa quién es el que sanó, y los otros también sin ver creyeron. Saben, nuestra fe tiene que incentivar a otros. El que tú vivas creyendo sin ver va a hacer que en tu familia crean sin ver. ¿Qué fe puede cultivar alguien en sus hijos si el hijo ve que toda vez que hay un problema usted se queja? Si el hijo ve que toda vez que hay un problema usted se larga a llorar y arma berrinche y se amarga y está rayado y no quiere hablar con nadie, ¿no le parece? Pero si su hijo ve que usted está confiado, no, Dios está en control, ya puse este asunto en manos de Dios, su hijo va a crecer creyendo en un Dios que aunque no se vea, está ahí. Y dice, el padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho, tu hijo vive, y creyó él con toda su casa. Versículo 54, esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. Mis hermanos amados, la verdad es que este capítulo podríamos predicarlo de 3 en 3 versículos y habría predicación para un año. Y por causa de tiempo más o menos corremos. Podría hablarles de muchas cosas más, pero quiero que se vayan con estas solas dos cosas. El Señor le mostró su amor a una mujer difícil de creer, a una mujer que ponía muchos obstáculos para creer. Y el Señor tuvo la paciencia de mostrarse a esta mujer hasta el punto que ella entendió y conoció. Y también el Señor le mostró el amor al noble por el simple hecho de derramar fe en su corazón. El Señor podría hacer que una persona se convierta así o no. Puede, ¿verdad? Pero en algunos casos, por alguna razón, por designios de Él, por sazones de Él, hay personas que creen más rápido y otras les cuesta más creer. La pregunta es, ¿usted cree? Y si usted cree, ¿por qué no espera que los otros crean también, así como a usted le ha sido permitido creer? ¿Y por qué no ora por esas personas que no creen? Esta noche vamos a hacer una cosa. Esta noche vamos a orar por alguien a quien nosotros le hemos hablado y no ha querido oír o ha puesto trabas. Vamos a orar por esa persona. Mientras yo oro, usted se va a acordar de esa persona y va a pedir por esa persona. Y la segunda cosa que vamos a hacer es, vamos a creer en la palabra del Señor, y el que tenga una necesidad va a poner su necesidad delante de Dios. Amén. Entonces vamos a orar primero por los otros y luego vamos a orar por lo personal. ¿Está bien?
Póngase de pie para que no se me duerma durante la oración. El Señor sabe de qué tenemos necesidad. Y Él sabe cuándo lo hace, y Él sabe cuándo nos lleva a un sitio, Él sabe cómo lo hace, Él tiene sus propósitos. Amén. Creamos, creamos. El Señor nunca se olvida de nosotros. Cuando hay inquietud de buscar al Señor, el Señor puso esa inquietud porque Él quiere encontrarse con nosotros. Amén. Cierre sus ojitos, pensemos. Piensa en esa persona o en esas personas a quienes usted les ha hablado y que no han creído. Y en esta noche ponga en manos de Dios esa frustración que usted tiene de que no le quisieron escuchar el Evangelio. Quizás fue su hermano, su pariente, quizás es su cónyuge, quizás es alguien de su familia, no importa quién sea. En esta noche usted dígale: Señor, quiero poner a esta persona delante de ti. Señor, quiero poner delante de ti a toda persona a quien yo le he hablado y no ha creído en tu Evangelio. Señor, quizá traté de mostrarme yo como el Evangelio. Y Señor, en realidad lo que debía hacer es mostrar a tu Hijo, al Señor Jesucristo. Padre, quiero pedirte que tengas misericordia de esa persona y que le concedas creer. Quiero pedirte, Señor, que tú a través de tu Espíritu Santo reveles la obra del Hijo en esas personas que todavía están batallando con cuestiones raciales, con problemas religiosos, con actitudes, Señor, de pecado para no acercarse a ti. Y Señor, quiero suplicarte que tengas misericordia y que tu gracia y tu amor incondicional haga que estas personas crean, te busquen, te conozcan y luego pronto estén predicando a otros de que Jesucristo es el Señor. Y Padre, así como este hombre noble tenía una necesidad, también esta noche nos acercamos a ti con necesidad. Señor, tú nos conoces. Señor, tú sabes de qué tenemos necesidad. Señor, tú sabes cuánto tiempo venimos orando por esto o aquello. Señor, tú sabes cuánto tiempo nuestro corazón viene esperando pacientemente en el Dios de la misericordia. Padre, esta noche hemos predicado tu palabra. Señor, tantas veces sanaste gente de cáncer en este lugar. Tantas veces se sanaste, Señor, a personas que estaban desahuciadas. Señor, tantas veces has mostrado tu amor a través de sanar personas. Dios mío, yo te suplico que en esta noche haya una sanidad total. Que tú sanes físicamente y que tú sanes también espiritualmente. Yo te suplico que en esta noche, Señor, si alguien está confundido, confunde lo físico con lo espiritual. Señor, tu presencia haga que podamos entender lo espiritual. Señor, yo te suplico que en esta noche restaures economía, Señor. Yo te suplico que en esta noche restaures, Señor, corazones que están alejados, matrimonios que están en problemas. Yo te suplico que en esta noche, Señor, tú soluciones los problemas de hogar. Y Padre, que al volver a la casa, mis hermanos y yo podamos ver, Señor, que tu obra ha sido hecha. Señor, presentamos nuestra vida delante de ti, presentamos nuestro corazón delante de ti. Y te pedimos, Señor, ayuda a nuestra incredulidad. Y como dijo ese hombre, cuando no le podían liberar al Hijo, Señor, ayuda a nuestra incredulidad. Y permítenos en esta noche salir de este lugar con la firme convicción de que tú estás en completo control de todas las cosas. Dios mío, bendice a mi hermano que toca mi mano ahora. Yo pongo mi mano en mi hermano y lo bendigo. Póngale la mano al que está a su lado y bendígalo. Bendígalo, dígale: te bendigo en el nombre del Señor Jesucristo. Te bendigo delante del Señor. Bendigo tu familia, bendigo tu cuerpo, tus emociones, bendigo tu casa, bendigo tu economía. Te bendigo en el nombre del Señor Jesucristo. Te bendigo en el nombre del Señor Jesucristo. Padre, delante tuyo como iglesia bendecimos a nuestro hermano que toca nuestra mano. Y te damos gracias porque un día tu Hijo vino para morir por ellos y también por nosotros. Padre, muchas gracias en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén.